Veamos ahora la técnica de recopilación de datos, que sería la entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada es un tipo de entrevista que no tiene un instrumento diseñado o un guión, pero sí se tienen en cuenta los objetivos preestablecidos para orientar la entrevista. No se orquestan las preguntas, sino a medida que fluya la entrevista se va construyendo la pregunta en sí. No tiene una secuencia prefijada y es abierta y flexible. Precisamente es como tener una conversación con una persona. Según las respuestas que vayan surgiendo, uno va generando la siguiente pregunta. Estas entrevistas, por lo tanto, son menos rígidas y con más libertad. Todo dependerá del curso de la misma, que puede variar según la respuesta del entrevistado. Esto no quiere decir que este tipo de entrevista sea improvisada, pues igualmente es necesario que sea previamente pensada. El entrevistador, a medida que se desarrolle la entrevista, deberá ir formando las preguntas y teniendo cuidado de no perder la coherencia, porque a veces surgen otras cosas importantes, interesantes, que no son de la investigación, y se puede desviar entonces la entrevista y se pueden empezar a perder la coherencia o el hilo de la misma. Esto permite abordar con mayor profundidad el tema en cuestión, este tipo de entrevista. Por lo tanto, está sujeta a que el entrevistador demuestre su destreza en armar los contenidos de las respuestas para estimular preguntas desde diferentes enfoques. Cuando se es un investigador novel, se recomienda entonces la revisión de las experiencias de colegas aventajados o presenciar la práctica de este proceso para aprender cómo hacerlo mejor. Este tipo de entrevista permite entonces abordar con mayor profundidad un tema en cuestión. Por lo tanto, está sujeta a que el entrevistador muestre su destreza en armar los contenidos y las respuestas para estimular preguntas desde diferentes enfoques. Como las preguntas se van haciendo a medida que se va haciendo la entrevista, esto es una habilidad muy deseable en un buen entrevistador. Veamos un ejemplo. Siempre es bueno iniciar con una pregunta para abrir la conversación, para abrir la entrevista. Aquí tenemos una primera pregunta. ¿Cree usted que es importante promover el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la educación inicial? Como esto es una pregunta cerrada, y no se deberían hacer preguntas cerradas en una entrevista, le colocamos el por qué. ¿Por qué es esto así? Porque la persona puede responder sí o no y quedarse con esa. Pero lo que se desea en una entrevista siempre es que la persona hable. En este caso se colocó la pregunta de por qué para poder que la persona responda de manera más amplia. Veamos la respuesta de esta persona. Aquí tenemos el sujeto 1, cuando se hizo la entrevista no estructurada, dónde se hizo, más o menos el contexto, cuándo se hizo y la hora. Aquí tenemos la primera pregunta que se les hizo a la persona, la primera pregunta para abrir entonces la discusión, la entrevista. Entonces siguen las siguientes preguntas relacionadas con las respuestas que haya dado la persona. ¿Cómo se analiza entonces este tipo de entrevista no estructurada? Aquí tenemos la respuesta, o la respuesta no, el análisis de estas tres preguntas que podemos ver aquí. Por supuesto, la entrevista fue mucho más larga, pero solamente podemos mostrar un trocito de ella. Entonces, la entrevista realizada al sujeto número 1 resaltó que la docente conoce claramente la importancia que tiene fomentar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la educación inicial. Esto es porque parte del objetivo era saber si la docente sabía lo que estaba haciendo o conoce sobre el tema. Por otro lado, también señaló la estrategia que ella utiliza para fomentar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. En esta ocasión, el problema que se detectó fue que de la integración de 2 niños al grupo, se nota que la docente no ha logrado establecer las estrategias adecuadas para superar esta situación. O sea, ella misma ha demostrado que tiene 2 niños que generan un desbalance en el mismo salón, lo cual no le permite a ella entonces hacer el trabajo de la enseñanza o fomentar el desarrollo lógico-matemático a través de actividades.
Veamos también ahora la entrevista semiestructurada. Esta sería la combinación de las dos entrevistas que hemos hablado anteriormente. La del video anterior, que es sobre la entrevista estructurada, y en este video hemos hablado sobre la entrevista no estructurada. Entonces, la combinación de estas dos se caracteriza por una flexibilidad guiada y control del proceso de colecta de datos. ¿Qué quiere decir? Que la entrevista semiestructurada puede llevar algunas estructuras de las preguntas, pero estas mismas preguntas o el guión de preguntas que se ha llevado, si surgen las respuestas a algo interesante, se puede entonces ir a una pregunta que no esté dentro del guión. Y del mismo modo podemos pasar a la siguiente pregunta que tenemos dentro del guión, y una vez más, si existe la necesidad de ampliar o de ahondar más en la temática o las respuestas que está dando la persona, pues se puede hacer. Vamos a ver ahora las ventajas y las desventajas entre las entrevistas estructuradas y no estructuradas. Entonces, entre las ventajas de la entrevista estructurada es que es fácil de comprender y analizar en la final, cuando uno hace el análisis, porque se pueden comparar las respuestas de todos dentro de la misma pregunta. Suelen ser de un tiempo corto la aplicación de la entrevista. No requiere mucho entrenamiento por parte del entrevistador y existe una uniformidad en preguntas y coherencia para quien responde. Claro, porque ya se lleva un guión previamente. Como desventaja es que, por ser estructurada, no permite entonces llevar la entrevista por otra vía si surge algo de interés. Por eso es preferible entonces la entrevista semiestructurada en ese caso. A mayor estructura, por supuesto, la posibilidad de comentarios por parte del entrevistador sería menos. Veamos ahora las ventajas de la no estructurada. Obviamente es mucho más flexible. También la libertad de plantear preguntas que originalmente no se habían pensado según las respuestas que surjan en la entrevista. Y las respuestas, sin importancia, pueden ser minimizadas. La desventaja de la entrevista no estructurada entonces sería el riesgo de que se desvíe la entrevista del objetivo principal, porque las personas empiezan entonces a echar, lo que decimos vulgarmente, cuentos con respecto a supuestamente un ejemplo, y se desvía entonces a hablar de otras cosas. También toma tiempo explorar los hechos resaltantes que la persona haga resaltar. Y se requiere, por supuesto, un mayor tiempo en el análisis y la interpretación de las respuestas, porque la entrevista no estructurada suele ser muchísimo más larga que la entrevista estructurada, dado que no hay un límite de preguntas. Y a medida que se va entrando en la temática, tanto el entrevistador como el entrevistado entran, por así decir, como en calor, y tienden a hablar mucho más de lo que sería en una entrevista estructurada. Hasta aquí este tema, estas son las referencias de este video y muchas gracias por su atención.